Buenos días a todos. Soy Alejandro López, director técnico de Andece. Os queremos dar la bienvenida en nombre de la asociación a este desayuno técnico que organizamos hoy con la colaboración de Owens Corning, socio adherido de Andece. Para quien no haya estado antes, aunque ya voy viendo caras que frecuentemente participan en estos encuentros técnicos que desde el año pasado estamos celebrando, con una periodicidad mensual y que lo que persiguen es invitando a uno de nuestros socios, venga aquí, presente alguna novedad tecnológica relacionada con el prefabricado de hormigón y se vea con ejemplos, con su experiencia reciente, todo el potencial que ofrece la construcción industrializada con prefabricados de hormigón y también con la idea de que os sintáis cómodos los asistentes para preguntar, reflexionar, criticar cuando haga falta y que esto a todos nos sirva un poco de aprendizaje. No me voy a entretener más porque nos hemos retrasado unos minutos para tenerlo todo preparado. Os dejo ya directamente a Brian Barragán y Michael Munatier, que han venido expresamente desde Francia a presentar y sí, así que nada, sin más os doy paso. Gracias, Alejandro. Y también te dejo de presentarte a ti, Michael, sí, sí, y luego ya arranco. Okay. Soy Michael Munatier y soy el jefe de actividades para las fibras de vidrio AR al cadmio resistente de Owens Corning. Y Brian va a presentar, va a hacer la presentación porque su español es mucho mejor que el mío. Pero si tenéis preguntas. Muy bien. Pues gracias y como me introducía, me presentaba, soy Brian Barragán. Mi trabajo para Owens Corning. Owens Corning, contaré un poquito de Owens Corning, muchas veces no conocemos Owens Corning. Es principalmente un fabricante de fibras de vidrio. Eso es como el mensaje principal. Pero va bastante más allá, por lo que quiere fabricación. Personalmente yo trabajo en una división de Owens Corning que se llama Soluciones para Infraestructuras, si lo traduzco. Y en esa división trabajamos con armaduras para el hormigón. Ya sea principalmente en forma de fibras o en forma de armadura continua, ¿sí? Con lo que llamamos polímero reforzado con fibra de vidrio. ¿Sí? Es lo que antes se llamaba, lo que ahora también se llama, en castellano se hace como un trabalengua, ¿no? Es fibra de vidrio, ¿sí? La fibra de vidrio es un componente del polímero reforzado con fibra de vidrio, es un componente. Al final. Hablaré un poquito más de ello. Muchas gracias por venir a esta presentación. Realmente encantado de que entiendo que si todos estamos muy ocupados, con lo cual si estáis aquí es porque tenéis interés en estas tecnologías. Como dijo Alejandro, por favor, interrumpid cuando queráis, hagámoslo lo más interactivo posible, ¿sí? Y así aprendemos todos. ¿No? Espero tener las respuestas, si no las tengo las veremos juntos. Y bueno, empezaré un poco a contaros qué es, más que para que os hagáis una idea, os contaré un poquito sobre Owens Corning, que normalmente no es una empresa que posiblemente no la conozcáis. Vamos a hacerlo más interactivo todavía. Levanten la mano quienes conocen Owens Corning. No está mal. Pues ya me lo imaginaba, ¿no? Veréis que está mucho más presente de lo que pensáis, pero también os explicaré por qué. Tal vez no conozcáis la empresa. Es una empresa americana, muy antigua, ¿sí? Se está fundada en 1938. Básicamente es un líder mundial en lo que es fabricación de fibra de vidrio para muchísimas aplicaciones. La fibra de vidrio hoy por hoy está en todos lados. ¿Sí? Cualquier elemento de plástico que tenemos a nuestro alrededor no es plástico con fibra de vidrio. ¿Sí? Es lo que le aporta la resistencia al plástico. Es una corporación, no es una corporación grande, pero hay otras que son mucho más grandes. Es de una escala media, ¿sí? Con unos 20.000 empleados alrededor del mundo, 33 países. Somos muy orgullosos de haber sido una empresa Fortune 500 durante 64,
años consecutivos. Realmente eso es algo que no es fácil de mantener. Y la empresa tiene 3 líneas de negocios diferentes. Lo que es roofing o elementos para techos, aislaciones y composites. Yo les contaré un poquito muy rápidamente de qué se tratan estas dos líneas de negocio, pero nos centraremos en esta que es la nuestra, que son los composites. ¿Sí? Y más o menos aquí tenemos es la más internacional de las 3 líneas de negocios. Esta es roofing, o de alimento para techos, realmente se desarrolla en Estados Unidos, y bastante más de eso de aislación, aunque ahora hay mucha presencia en Europa también. Muy americana esa parte. Rápidamente, la parte de aislamientos, ¿sí? Es lo que llamamos láminas de aislamiento para edificios, para edificios, para edificios industriales. Estas diapositivas están en las próximas de las que he traducido. No quise perder el tiempo en traducir por información. Este es uno de los motivos por los cuales también Owens Corning suministra este tipo de productos a empresas, no al consumidor final, al usuario. Por tanto, es por eso que no veis Owens Corning alrededor, en la calle. Muy diferente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los aislamientos, lo que ponéis en los edificios, ¿sí? La marca Owens Corning está muy presente porque sin querer la ves constantemente en la calle, cuando los edificios. Todo el mundo conoce a Owens Corning, ¿sí? Y conoce a la Pantera Rosa. Y por eso que estaba la Pantera Rosa en la primera diapo. La Pantera Rosa es esta cosa muy americana de tener una mascota, es la mascota de la empresa. Entonces se utiliza como... y cuesta mucho, ¿no? Los derechos de usar la Pantera Rosa para la publicidad. Pero por eso, como el rosa es el color que distingue a color de la empresa. Es por este tipo de elementos, y estos son esta otra aplicación, una línea muy grande en Estados Unidos. De hecho, estas son típicas tejas americanas, son tejas flexibles, son de base asfalto, ¿sí? Y estas tejas, hace muchos años, ya décadas, para darle esta flexibilidad, pero sin que se rompan, tenían fibra de celulosa. Y hace muchos años que han sido reemplazadas estas fibras de celulosa por fibra de vidrio. Hoy por hoy es una gran aplicación. Y más que nada porque sabéis que estos huracanes o tornados se llevan, los primeros que se llevan al techo de las casas, con lo cual es un buen negocio sostenible. Y luego tenemos que nuestra línea. Y como hablaba antes, los composites se utilizan para muchas. Una de las principales, hoy por hoy, una de las principales aplicaciones, las más grandes, son las palas de los aerogeneradores. Todas están hechas con polímero reforzado con fibra de vidrio. Aplicaciones en puentes, lo que hablaremos hoy es de las barras de armadura de polímero reforzado con fibra de vidrio. Pero bueno, tubos, composites, todas las partes de los todas las partes del plástico están reforzadas con fibra de vidrio. Son cosas invisibles, en cierta forma, la fibra de vidrio para estas. Con lo cual ahora ya nos metemos dentro un poco de las... Es curioso porque lo que aporta el vidrio a estos composites, que son con una matriz polimérica, es muy parecido a lo que aportan las fibras de vidrio al hormigón, ¿sí? Durabilidad, tiene un armador resistente a la corrosión. Diseño, flexibilidad en el diseño, ¿sí? Si trabajamos con fibras cortas, ¿sí? Permitimos crear mucho más fácilmente y tener más libertad de diseño, porque no tenemos que respetar ni siquiera los vectores de recubrimiento, y podemos conseguir formas realmente muy bonitas y derechas. Resistencia, peso, ¿sí? Se consiguen elementos mucho más ligeros, por supuesto. Y resistencia a la corrosión, que está
demás variedades con armaduras no metálicas. Y esto en esta resistencia a la corrosión es uno de los principales, el principal valor que aportan, ¿sí?, las armaduras no metálicas cuando hablamos de armaduras para el hormigón armado. Es curioso, ¿qué hacemos hoy en día para controlar la corrosión en las armaduras, de las armaduras de acero en el hormigón? ¿Sí? Hacemos de todo, ¿sí? Lo que siempre estamos pensando en proteger el acero que está en el hormigón, ¿sí? Y todos los requisitos que se le piden al hormigón es para proteger el acero que está dentro del hormigón. Entonces, para evitar la corrosión de los elementos de hormigón armado, aumentamos el recubrimiento, mejoramos el hormigón, básicamente con más contenido de cementos, con una menor relación agua-cemento que nos lleva a usar más aditivos químicos, o usamos cementos de clase superior. ¿Sí? Solo la leche, para pasar de una clase 1 a una clase 3B, ¿sí?, que es elementos sometidos a sales de hielo, tenemos un 20% más de contenido de cemento. ¿Sí? Es la cantidad de aditivos que usamos. Encarecemos muchísimo la mezcla de hormigón, nos ponemos un montón de problemas para tratar de mitigar, para tratar de retrasar la corrosión de las armaduras de hormigón. Ni hablar de las contras en términos de sostenibilidad de todo. ¿Sí? Ponemos membranas y recubrimientos. Por supuesto, estas membranas epoxídicas o lo que sea, son menos durables que la estructura de hormigón, con lo cual luego habrá que volver a mantener esas membranas o esas pinturas exteriores. O se usan, para solucionar eso usamos aceros inoxidables o aceros, algo que en España no es muy común, yo creo, o en Europa no es muy común, que son los aceros revestidos, las barras de armadura revestidas con epoxi. ¿Alguien sabe si se usan en España? No. Entonces, igual que en toda Europa. La barra en Estados Unidos es muy, muy habitual. La barra de armadura revestida con epoxi es una forma, ¿sí?, de tener, unas armaduras relativamente resistentes a la corrosión, con sus contras, lo explicaré luego, y no ir al acero inoxidable que es tan caro. Si me permites hacer una alusión, porque hoy tenemos además presente un montón de alumnos de la Politécnica de Madrid, de la Escuela de Arquitectura. Has hecho una mención a la sostenibilidad. ¿Sabéis lo que es la sostenibilidad? ¿Os suena? Pero llegaréis a entender cuando ha citado, porque va un poco en contra de la sostenibilidad. Se pueden enfocar desde un montón de prismas, pero sobre todo va ligado a que esto hace que los elementos sean cada vez más eficientes, vayamos a secciones más reducidas, es decir, consigamos una serie de prestaciones, que es la que nos fija la normativa, en este caso la IHE, con el menor consumo de materiales. Pero aquí la estrategia es justo la contraria, ir a sobreproteger, aumentar más cantidad de materia prima y va en contra. O sea, es un poco contradictorio. Y especialmente el prefabricado de hormigón, dentro de la construcción en hormigón, es quien guarda o ofrece mejor capacidad para ello. O sea, sería un poco contradictorio. Va un poco en esa línea, sería una manera de expresar lo que sí, claramente. querías decir. Claro, y lo bueno es que en prefabricados hay muchas cosas, veréis pero, digamos, esas son medidas que aplicamos para proteger las armaduras. ¿Sí? Si hablamos de más cemento, un cemento más caro, un cemento con más clinker, o más aditivos químicos, todo esto va en contra de la sostenibilidad del elemento prefabricado. Lo bueno es que en prefabricación yo creo que tenéis muchas más herramientas para poder innovar. Yo creo que es muy, muy interesante porque es mucho más fácil, yo creo, innovar en prefabricación que innovar en un sitio. Y es verdad que también es más fácil trabajar más eficientemente con materiales tradicionales. Yo creo que esto nos ofrece un paso.
Por lo tanto, esto no, digamos, todas estas medidas que tomamos para proteger las armaduras en el hormigón no es curar la enfermedad, solamente retrasar el problema. Porque aunque tengamos el mejor hormigón del mundo, ese hormigón se fisurará. Y aunque tenga una relación de almacenamiento muy baja, y ese hormigón se fisurará y la corrosión llegará. Por tanto, no, es curioso cómo, digamos, cómo está montado todo, ¿sí? Para simplemente tratar los síntomas. Entonces, el enfoque que quiero proponeros es, en lugar de mitigar, ¿por qué no eliminar el problema? Es básicamente la base de usar no mecánicas en el hormigón. Y se puede hacer. Estos son los típicos de armaduras, digamos, de armaduras y fibras con base vidrio que tenemos hoy. Las barras de armadura, ¿sí? Ahora hablaré un poquito más de ellas. Pasadores, que es una forma de nadar, para superar la foto, o puede ser pasadores en también. Así que la diferencia principal entre las barras y los pasadores es que los pasadores no deben tener adherencia. Tienen que transmitir carga recortante, pero no tener adherencia. Las barras están tratadas superficialmente, tienen un tratamiento superficial que asegura la adherencia de la barra para dormir. Y por otro lado tenemos las fibras. Las fibras, principalmente hoy, voy a hablar sobre las armaduras y fibras de polímero reforzado con fibra de vidrio. No las fibras de vidrio solo, no las fibras de solo vidrio. ¿Sí? Que son, os comentaré un momento solamente para hacer la transición, ¿no? Al polímero reforzado con fibra de vidrio. Están las fibras de vidrio solo, vidrio de ser resistente al medio alcalino, y luego las fibras de composite, las fibras de polímero reforzado con fibra de vidrio. Estas fibras ya son los filamentos, como las barras, de ellos se llaman mini bar, porque es una barra en miniatura. Son muchos, con miles de filamentos de vidrio embebidos en una matriz polimérica. Es más de un 70% de vidrio, ¿sí? Embebido en una matriz. Este es el rango hoy de armaduras, digamos, con base fibra de vidrio. Solo vidrio o de polímero reforzado con fibra de vidrio. Y cuando veáis a lo largo de las diapositivas esta sigla, PRFV, es obviamente polímero reforzado con fibra de vidrio. Para no escribirlo siempre. Haré una pausa aquí. ¿Quiénes conocen las barras de polímero reforzado con fibra de vidrio? Vale, no está mal. ¿Y las fibras de polímero reforzado con fibra de vidrio? Fibra de vidrio, llevan demasiados años en el mercado como para que todo. Muy bien. Hoy hablaré principalmente, después de un momento sobre las fibras de solo vidrio, solamente para que meternos en tema, pero hablaré fundamentalmente de las fibras de polímero reforzado con fibra de vidrio y de las armaduras, ¿sí? Las barras de armaduras. Y volveré a las prestaciones. ¿Qué tiene el material? Como íbamos anticipando. ¿Qué características tiene el material? Principalmente la resistencia a la corrosión. Una alta relación resistencia-peso. Muy fácil manipular, ¿sí? Y trabajar y colocar las barras de armadura. Pesan un cuarto de lo que pesa una barra de acero. Extremadamente fácil. Las ganancias, al final, en un caso de estudio, las ganancias, los ahorros en mano de obra, ya sea por menos mano de obra o por mayor rapidez de ejecución, son enormes. Lo que tienen muy interesante son transparentes a los campos magnéticos.
Eso hace que hay muchísimas aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, los almacenes con gran automatización, las estaciones de peaje, las salas específicas en los hospitales, donde no puede ver armadura ya sean barras o fibras de polímero que son y no es un conductor también importante. Tanto el vidrio como las barras de RGB no son un conductor térmico. Por ejemplo, en el caso de tenemos un montón de paneles que podrían utilizar como conectadores. Y con estas características del material, yo creo que esto es intuitivo, pero lo solicitamos para que no lo presente. Con esas características del material, o la vida útil, esa es la corrosión, eliminamos o reducimos el mantenimiento, y hoy día eliminamos el mantenimiento debido a temas de corrosión, ahorramos el mano de obra, reducimos o eliminamos el espesor de recubrimiento. En el caso de las barras de armadura no se puede eliminar el espesor de recubrimiento, porque el recubrimiento cumple dos funciones. Por un lado, proteger a las armaduras, pero por el otro lado también asegurar la transferencia de la adherencia de las barras al hormigón. Por tanto, las barras de fibra de vidrio también necesitan adherencia, y por eso no lo eliminamos, pero lo podemos reducir significativamente. Eso ayuda a ahorros en material. Si hablamos de fibras, tenemos mucho menos espacio para lo que es fabricación, almacenamiento, trabajo, talleres para la ferralla. Interesante es el menor riesgo de incumplimiento, ¿sí? Debido a la mala colocación de las armaduras. Y esto es el caso de cuando jugamos solamente en aquellas obras o aquellos elementos de solo fibra. Es mucho más fácil conseguir un aseguramiento de la calidad. Las posibilidades es muy difícil eliminamos el riesgo de que las armaduras estén mal colocadas. Estamos hablando de la justificación total de la armadura. Digamos nosotros, las fibras blancas sobre las barras tienen que estar colocadas. Es por eso que la economía es solo bien, la historia, digamos, nuestra historia con las fibras de vidrio se remonta a unas cuantas décadas ahora. El vidrio que se usa para meter ahora más que nada el tema de fibras. Tenemos un poco de y antes de empezar con el tema de fibras, y ahora ya dividimos la presentación en fibras separadas. Hago una pausa, algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Una de las bondades al final del acero, de las barras de las más, es que tienen la misma dilatación térmica que muy parecida. ¿Es lo mismo con las barras de polímero o tiene que estar acotada a la temperatura? O sea, ¿esto se puede prescribir en usos más interiores? Gracias. No ocurre lo mismo. Y el coeficiente de dilatación térmica de las barras es mayor para las barras que para el hormigón. Y es por eso, antes hablaba de la necesidad de un cierto espesor de recubrimiento para la adherencia. Otro de los motivos por los cuales la normativa vigente para el espesor de recubrimiento es para poder absorber las tensiones derivadas de la posible diferencia de dilatación térmica. A no ser transmisor térmico, a no ser transmisor térmico, la barra. Sí, exacto. No es un transmisor térmico, pero se dilata o se contrae diferente al hormigón. Entonces, es por eso que esa no es gravísimo. Básicamente, pero el espesor mínimo de recubrimiento, aún para las armaduras de fibra de vidrio, ese espesor mínimo también tiene en cuenta, básicamente, si la barra se pone sin recubrimiento o muy poco recubrimiento, esa dilatación podría ser para el hormigón. Digo con Sí. en cuanto a la solicitud, el tema de la ductilidad y el encuentro de los mundos,
es bien resuelto Con las fibras, con las barras. Perdón, Sí. Buenísima pregunta. Sí y no, pero me explico. La normativa no permite el uso de barras de armadura de fibra de vidrio en zonas sísmicas. Y dicho esto, hoy por hoy hay una tonelada de estudios técnicos que demuestran que eso es suficientemente dúctil, y ahora veremos qué es la ductilidad. El sistema se consigue suficientemente dúctil para poder ser usado en zonas sísmicas. Hoy, la normativa existente, la ley americana y la canadiense son las más avanzadas. La americana es del 2015, la última guía de cálculo. Inicialmente se propuso o se redactó para que se tenía conocimiento. No había suficientemente estudios para la armadura. Yo creo que se realizará, como sucede con los elementos de incompresión, ¿sí? Para el caso de pilares. Tampoco se le permite a las armaduras trabajar en elementos comprimidos. ¿Vale? Todo esto, otra vez, hay toneladas de estudios que demuestran que sí, pero hoy las guías de cálculo existentes no lo permiten. Una cosa que sí es interesante es la combinación de sistemas híbridos de armaduras, normalmente armaduras fibra, para el caso de estos niveles. Para la fibra sí aportan mucha utilidad. pero si no trabaja la compresión, se queda muy limitado. Que no trabaja La compresión, porque en vigas, compresión y en pilares. que no trabaja la compresión no significa que no puedan estar ahí. Lo que no podemos es tener en cuenta la resistencia a compresión de las barras. Confiar todo a dormir. Correcto. Igual, cuando volvamos a una diapositiva con las propiedades mecánicas de las barras, yo creo que dará más pie para este tipo de para esta discusión. Vale, seguimos. Solamente a modo de adaptar un poco el vídeo, porque las fibras se llaman sensitive minibar. Minibar como una minibarra, muy original el nombre. Están leyendo bien con mi vídeo al salir. Las fibras, estas son las fibras de vidrio AR. Las fibras de vidrio AR ya llevan 50, ¿sí? Fueron desarrolladas por el Building Research Establishment. Es importante explicar lo que es el vidrio aéreo, que no es un vidrio normal con una resina. Sí. Básicamente antes se usó mucho el vidrio para se intentó usar como el vidrio que habéis visto. Los composites de vidrio son excelentes. Es un material con unas propiedades de ingeniería fenomenales. Lo primero que se hizo fue pasar el vidrio al hormigón. Pero no todo, hay muchos vidrios. ¿Sí? Entonces, cuando para no usar el vidrio dentro del hormigón, se dieron cuenta que el vidrio no era durable. Y fundamentalmente eso fue debido a la alta calidad que tiene el hormigón. Sí. Entonces, Pilkington, en los 60, ¿sí? Una empresa británica, decidió investigar sobre el vidrio para hacer un vidrio que sea resistente a los álcalis al ambiente alcalino del hormigón. Y es por eso que trabajó con el BRE, ¿sí? En el Reino Unido para desarrollar un vidrio resistente al medio alcalino. Ese vidrio, que hoy conocemos como vidrio AR, básicamente es un vidrio que tiene un 16% de masa, ¿sí? Y que no va a ser resistente a los medios alcalinos. No solamente el vidrio AR es también la particularidad más conocida del vidrio AR. Tiene otras muchas particularidades, ¿sí? Tiene que cumplir con una normativa, en cuanto a composición y en cuanto a prestaciones.
a nivel vidrio y a nivel compuesto, ¿sí? Que lo hacen al terreno. Como os decía, estamos hace más de 40 años que se desarrolló este vidrio. Pilkington lo desarrolló en el Reino Unido, Saint-Gobain, y lo patentó, Humberto. Sí, básicamente un vidrio que tiene determinada composición con por ciento de dióxido de carbono en su masa. Lo patentó y trabajó con él hasta que se lo vendió la división de vidrio R a Saint-Gobain. Saint-Gobain, seguramente la conoceréis todos, es una famosa fábrica de vidrio. Saint-Gobain tuvo esta división de fibras de vidrio R hasta el año 2007. ¿Sí? Que la compró Owens Corning. Owens Corning compró la división de vidrio R de Saint-Gobain, y es por eso que hoy por hoy es el vidrio R Owens Corning. En realidad es el mismo vidrio desarrollado por Pilkington, original en el Reino Unido en los años. Es la misma fórmula desde 50 años. Y es interesante eso, solamente para mostrar que el uso tradicional que se usó para el vidrio, para estas fibras de vidrio, fue en prefabricación. Pero una prefabricación un poquito particular, que es el digamos, GRC. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es GRC? Bueno, GRC, Cuéntalo muy rápidamente. El GRC se llama Glass Reinforced Concrete, y yo no lo llamaría concrete, lo llamaría mortero. Tiene un tamaño de partícula de unos 2 milímetros, tamaño máximo de área de unos 2 milímetros, es un mortero fini, de hecho. Sí, que se fabrica, tiene un método de fabricación bastante intensivo en cuanto a mano de obra, ya sea por proyección, ¿sí? Pero lo curioso es que se proyecta sobre el molde, sobre la cara, el molde tiene una cara de moldeo, se consiguen unos acabados, realmente unos detalles y unos acabados impresionantes. Se proyecta de forma tal que el mortero y la fibra de vidrio vienen por canales separados. No se mezclan, no se hacen hormigón con fibra como le conocemos nosotros, pero vamos a otra mezcladora, metemos los componentes y la fibra, mezclamos no. En este caso se proyecta el hormigón sobre el molde, y esto permite, básicamente hay una pistola que proyecta el mortero y proyecta el vidrio. Pero no solamente lo proyecta, sino que lo va cortando. El vidrio viene en una bobina, corta y proyecta. De esta forma, como los dos materiales vienen por separado y se unen solamente en el molde, esto permite ir a contenidos de fibras elevadísimos. Contenidos de hasta el 5% de fibra. ¿Sí? Y se podría usar más, pero básicamente es un 5% porque es más que suficiente para las aplicaciones. Eso hace que el compuesto sea extremadamente de altas prestaciones, ¿sí? y además, tanto que se consideran elementos muy delgados. Esta es una tecnología de GRC. Hay otra tecnología de GRC, que también con la cual se consiguen compuestos de muy altas prestaciones también, para el mismo tipo de elementos, que es más, bueno, lo que conocemos, lo que la mayoría conoce en cuanto a mezclar. Se llama premix. Básicamente se mezcla fibras en una matriz cementicias, otra vez un mortero muy fino, es casi una masa. ¿Okay? También se ponen muchísimas fibras de vidrio de alrededor del, en este caso son 2,5 de fibra de vidrio en la masa. Y con ese contenido de fibras, las prestaciones son muy elevadas. En cuanto fundamentalmente a resistencia a flexotracción, resistencia a tracción. Lo que hace el GRC son elementos muy delgados, que están en la fachada, que detrás tienen un marco metálico. Entonces, las placas de CRP transfieren las cargas al marco metálico que está en la parte de atrás. Y eso es una manera Un inciso muy rápido. Nosotros, bueno, BC como asociación que representa a la industria española del refabricado de hormigón, tenemos la secretaría del Comité de Normalización Español y el año pasado hemos desarrollado una norma de paneles de CRC, de tal forma que se establezcan un poco los requisitos que los fabricantes tienen que tener, o bueno, ha tenido la oportunidad de participar, cualquier fabricante. Ahí veis obras, todas referencias extranjeras, porque Owens Corning es una multinacional,
pero bien podrían estar perfectamente obras que se están realizando hoy por nuestros fabricantes en España. España es el país más importante para la producción de RC en Europa. Todavía hay un margen de crecimiento tremendo, hasta el punto de que estudios de arquitectura de primer nivel están hoy escribiendo y utilizando en sus obras GRC por las posibilidades arquitectónicas que ofrecen en cuanto a geometrías, acabados, cosas raras. O sea, se puede hacer casi prácticamente dentro de unos límites cualquier cosa que a los que no tardan mucho vais a poder decidir. Hay un par de obras que seguramente conocéis, una es el Louvre del Museo Louvre de Abu Dhabi. Luego está el Museo de Qatar, una rosa del desierto de Zaha Hadid, ¿sí? Con dos obras a nivel de arquitectura increíbles, ¿sí? Y sin todas fechas. Pero a nivel, y se trabaja muchísimo en Medio Oriente. Yo personalmente creo que también es un tema muy cultural. Los elementos arquitectónicos, ellos valoran mucho el detalle, ¿sí? de los elementos arquitectónicos. Y el GRC permite moldear elementos realmente muy sofisticados. Estas obras, de hecho, esto es el Medio Oriente, aquí es el Medio Oriente. Esta es la primera obra con GRC en el mundo. En 1975 en Londres. Hay muchos estudios en este edificio. Hay muchísimos estudios por escrito. Hicieron partes solo para monitorar a lo largo del tiempo. Probar la durabilidad. Exactamente, para probar la durabilidad de las fibras. En otro vídeo, la fibra de Pitting, San Juan, Wisconsin, para probar la durabilidad de las fibras en el tiempo. Entonces, hay placas en el edificio que se estudian cada 2 o 3 años, se sacan muestras y se evalúa la durabilidad de las fibras en el. Vamos a seguir avanzando. Dale. Sí, porque yo quería pasar rápido. Muchísimas. Creo que daría para un día completo. Las fibras de fibra evolucionaron y más allá del vidrio AR para GRC, para esas obras, para esos paneles de fachadas que veíais antes, desde hace, tal vez desde los finales de los 90, ¿sí? Tenemos fibras para hormigón también. ¿Sí? Fibras para hormigón, el hormigón que conocemos, el hormigón de Cuba, y el hormigón relacionado con tamaño más variado. Hay microfibras, ¿sí? Microfibras para poner la receta básicamente por refracción, y macrofibras, ya para aportar capacidad mecánica al. Son fibras especiales porque deben resistir a la mezcla, a ¿cómo se dice? La abrasión durante la mezcla. Eso es un tema importante del hormigón. Cuando tenemos mezclas muy fluidas o con tamaños agrarios muy bajos, es fácil incorporar algo, ¿sí? aunque no sea muy robusto. Tenemos realmente una hormigón en una amasadora con la energía, con la gran energía del estado, que explica el año también es muy importante. Entonces, las fibras tienen que ser resistentes al estado. Y de este desarrollo de GRC a fibras para hormigón, micro macrofibras, pasamos a los últimos desarrollos que los últimos desarrollos que es realmente con lo que tendríamos que haber empezado hoy, que son las fibras compuestas de polímero reforzado con fibra. Como comentaba, no sugiere más, es una fibra, son fibras, miles de elementos de vidrio R embebidos en una materia polimétrica. Es una mini barra, estamos, es una característica general de eso. Una vez más, es la misma fórmula de vidrio que toda la gama. Sí. Y la característica de las reglas son bastante importantes. Primero, uno puede ser la densidad. La densidad de las fibras es muy próxima a la densidad del hormigón. Esto hace que sea muy difícil que el se segregue, que hacia arriba desde hacia abajo. Se distribuyen fácilmente en la masa del hormigón y, como hablábamos antes, es importante que las armaduras estén en su lugar, pero también es importante que las fibras estén en su lugar.
Si después de la compactación tenemos segregación de la fibra, tanto hacia arriba como hacia abajo, no tendremos un refuerzo, que es lo que prevemos, ¿sí?, en el cálculo. La densidad muy similar a la del hormigón hace que las fibras se mantengan, digamos, distribuidas en 3 dimensiones. Tiene un modo elástico igual superior al del hormigón, que eso es bastante importante para ser capaces de controlar la fisuración en cuanto aparece una fisura, ¿no? En el hormigón, un elemento sometido, cuando cargamos un elemento, vamos como acumulando una fisura. Esta llega a su capacidad y se fisura, ¿sí? Cuando se produce esa fisuración, se libera energía, ¿sí? Y la fibra tiene que ser capaz de ser puente en esa fisura y controlar esa fisuración para que no se abra. Para que esa fibra no se abra mucho, el modo elástico de la fibra tiene que ser más o menos, al menos el modo elástico del hormigón. Y una resistencia de tracción muy alta, de más de 1000 megapascales, estamos superior a la resistencia de tracción de un acero automático. Entonces, densidad, muy importante también es la afinidad entre la fibra y la matriz. La fibra no solamente tiene que ser capaz de tener un módulo que sea capaz de puentear una fisura, la que se abra mucho, sino que también tiene que tener adherencia. Tenemos una fibra con altísimo módulo, pero sin adherencia al hormigón, la fisura se abrirá igual. Cuando tiene que haber una muy buena compatibilidad, una muy buena adherencia entre la fibra y la matriz del hormigón. Es uno más. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Qué es lo que tiene la fibra? Pues, me imagino que esto se mezcla o algo. ¿Durante cuánto tiempo se puede mezclar? ¿Y qué es lo que hace que la fibra sea resistente a la manchapeo con el aire? Bueno, es un poco elevada la voz, lo digo porque lo estamos grabando para subir a YouTube. Vale, todos me escuchan. Que no me está siguiendo. Vale. Dos cosas. Las fibras de solo vidrio tienen algo fundamental que se llama enzimaje. El enzimaje es como un recubrimiento prácticamente nanométrico que tiene la fibra en su superficie. ¿Sí? En las fibras macrofibras, lo que hace es a su vez tener un conjunto de filamentos juntos. Eso le da rigidez a todo el conjunto. ¿Sí? Realmente que trabaje, digamos, ser más resistente al en todo caso, no es recomendable, obviamente, sobremezclar. Porque puede perder. Con mezclados normales, típicos de cuando menos mejor, más rápido, o en Cuba, depende mucho también de la energía del estado. Si pones una mezcladora de acción forzada, que tiene media hora, no, pero a veces en planta, por ejemplo, en camino no pasa. Hay un camino, digamos, tiene que estar la grúa o a baja velocidad o hay plantas que están a media hora y se llaman. Pero la energía del estado de a no ser que no pueden incorporar el video. No le hace video es muy rápido para movilizar. En el caso de que quiera Cuba en tránsito. Ya cuando vamos a las fibras compuestas, ya las podemos. Bueno, ¿qué aportan las fibras? Principalmente las fibras aportan resistencia a flexotracción, post-fisuración. ¿Sí? Post-fisuración. Quiere decir que esto es un ensayo de flexión según la normativa europea. Entonces, si conseguimos un ensayo de flexión normal, una viga, 3 o 4 puntos de carga, se carga, carga máxima, resistencia a flexión. La resistencia a flexión de toda la viga. Esa no es la que vale para las fibras. Básicamente porque las fibras influyen poco en ese tipo de resistencia a flexotracción. Tampoco es lo que buscamos. Si quisiéramos aumentar la resistencia a flexotracción,
sería más barato aumentar los precios de la matriz. Bueno, depende directamente de la resistencia del hormigón. Por lo tanto, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es conseguir resistencia residual, se llama, en el régimen de post-fisuración. Aquí, este es un ensayo de flexión, aquí se fisura la matriz. Microfisuración. Se microfisura la matriz, si quiere, para el caso de fibras. En el caso de un hormigón convencional, de aquí iríamos hacia abajo, iríamos invitados. Porque el hormigón no hay nada que tenga, el hormigón no tiene resistencia, no me sobretracción en la parte civil. ¿Qué pasa cuando incorporamos fibras al hormigón? Tenemos este tipo de curvas. Esta es una curva, la curva amarilla es la curva para el caso de la fibra de vidrio, de solo vidrio. Hay un pico y un descenso gradual después del pico. Entonces, lo que consiguen estas fibras es relativamente altas resistencias residuales hasta bajas aperturas de fisura. En este caso, más o menos hasta 0,5 milímetros. El cálculo de hormigón por fibra se basa en dos parámetros, que se llaman FR1 y FR3. El FR1 es la resistencia residual a 0,5 milímetros de apertura de fisura. Eso quiere decir que cuando hacemos el ensayo de flexión, cargamos, llega la fisuración, esa fisura se abre y luego nosotros lo que hacemos en el ensayo no se controla por carga, no cargamos, no seguimos cargando, se controla por apertura de fisura. Entonces, aunque pasemos la carga máxima, como estamos controlando el ensayo por apertura de fisura, después del pico seguiremos teniendo resistencia. Lo que hacemos, hay dos parámetros principales: la resistencia residual o resistencia post-fisuración a 0,5 milímetros de apertura de fisura y la resistencia post-fisuración a 2,5 milímetros de apertura de fisura. Son los dos parámetros principales para el cálculo del hormigón con fibra, FR1 y FR3. Las fibras de vidrio solo aportan FR1. Esto es importante para muchas aplicaciones. No aportan muy poco FR3. Lo bueno es que dependiendo de la aplicación y dependiendo fundamentalmente de la hiperestaticidad del elemento que estamos considerando, los dos parámetros tienen diferente importancia. Para estructuras muy hiperestáticas, el que manda es el FR1. Cuanto menos a medida que baja la hiperestaticidad de la estructura, el FR3 comienza a ser mucho. Entonces, para algunas aplicaciones podemos usar... Y la aplicación fundamental de las fibras de solo vidrio son las soleras. ¿Sí? Básicamente, pues, infinitamente hiperestáticas. En este caso, aún para la carga máxima, que es con la capacidad máxima de una solera, las aperturas de fisura en la parte inferior se mantienen por debajo del 0,5. Se distribuye muchísimo la fisuración, porque es tan estático, ¿sí? O no puede ir muy abajo, se tiene que distribuir, no puede ir no baja de esa solera, y cobra toda la importancia del FR. Y por eso que estas fibras son fundamentalmente principalmente enfocadas a su uso en solera. Cuando vamos a prefabricación, ya las cosas no son tan así. Muchos elementos no son tan interesantes. Entonces necesitamos FR3. Y es por eso que esta es una respuesta típica de las fibras vinilas. Para aquellos que conozcáis otro tipo de fibras, para que os hagáis una idea, es el tipo de respuesta que se puede conseguir con el fibra de acero. ¿Sí? Fibras de acero son las más conocidas. La diferencia fundamental es que esta respuesta es una respuesta para 10 kilos por metro cúbico. Como veis, después del pico, prácticamente podemos estar muy nivel. Fácilmente podemos estar por aquí arriba o por aquí abajo, depende de la necesidad, depende del contenido. Aquí estamos en 10 kilos, con 20 estaríamos aquí. La ventaja que tienen estas fibras es la eficiencia es alta y por tanto, con un contenido relativamente menor, tenemos las mismas prestaciones o unas metálicas, pero mejor calidad de los mismos. Por supuesto, con el valor que para elementos de hormigón visto entonces, espero que antes de pasar esta diapositiva, porque entiendo que puede tener información nueva para algunos, algunas cosas con las cuales quedarse. Fibras de solo vidrio, resistencia residual alta a bajas aperturas de fibras. Fibras compuestas, resistencia residual
alta a grandes aperturas de expresión. Las primeras más para aplicaciones muy interesantes, las segundas para todo tipo de líneas. Esto no quiere decir que no podamos usar las minibar en una solera, sí podemos. Sí, lo hacemos. No hay problema, lo hacemos. Pero no, por eso es que hay otro. Esta merece una pausa todavía, puede estar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tamaño tienen las fibras? Variables. El tamaño, las macrofibras normalmente tienen que tener un largo de aproximadamente 2 veces el tamaño máximo de área. Esto no es para tener y es por ese lado. Las minibar tenemos fibras de 24 y de 43 milímetros. Entonces, posición de valor para las fibras compuestas, fibras de polímero reforzado con fibra de alta resistencia, ¿sí? Y conectamos con una de las primeras diapos que hemos visto. Básicamente, esta alta resistencia de reacción, el alto de FR1 FR3, permite bien reducir significativamente la armadura de acero o en muchos elementos que tenemos, eliminarla completamente. En ese caso tenemos menos esfuerzo de preparación, lo que es de molde y ferralla, menos espacios para almacenamiento y trabajo con la ferralla, y como decíamos, eliminar el contenido. Eso es producto de las restricciones de la propia fibra. No es corrosible, por eso, en el caso de elementos que tienen solo fibra, podemos eliminar completamente el espesor de recubrimiento, y ahora os mostraré y elementos mucho más delgados. Podemos usarlos en ambientes, digamos, como una tarea química de corrosión, de uso o por cualquier tipo de corrosión. A esto podemos reducir la sección de hormigón, ahorrar material y extender la vía útil. Otra vez, totalmente ligado a lo que es la sostenibilidad. Mira, si te parece, pues los míos son conceptos ya redundantes. Aplicaciones. Aplicaciones. Bien. La resistencia al fuego de las fibras, déjame que distingo dos cosas. Uno es la resistencia al fuego de un elemento estructural. ¿Sí? Cuán resistente es a que el fuego pase o sea cortado. Otro es lo que llamamos el antifalling o el desconocimiento explosivo del material. Que es, para quienes no sepan, una solución del hormigón cuando se calienta por encima de 400 grados, el agua que está dentro, si la matriz es muy poco porosa, en los hormigones de alta resistencia, por encima de 50 megapascales sucede, esa presión de vapor que se genera en la masa no hace que se desconche, porque el vapor quiere escapar y no puede, con lo cual desconcha la superficie. Ese desconche hace que las armaduras queden expuestas al fuego. Normalmente la solución para eso son las microfibras de polipropileno. La teoría detrás del uso de las microfibras de polipropileno para evitar este desconchamiento explosivo es que se funden a alta temperatura y dejan canales para poder eliminar la presión de vapor que hay dentro de la masa de hormigón. Claramente las fibras de vidrio no se van a fundir a esa temperatura, porque se fabrican en más de 1000 grados, por lo tanto, 300 por 400 grados es bastante poco para las fibras de vidrio. Pero funcionan de otra forma. ¿Sí? Una vez que tenemos un muro de hormigón, ¿no? Tenemos un efecto, tenemos el fuego dentro de la habitación. Normalmente, bueno, como decíamos, este muro de hormigón tendrá agua en su interior y lo que se producirá es un desconche de este hormigón que dejaría las armaduras la fibra de polipropileno. Lo que harían las fibras que hacen las fibras de vidrio es lo siguiente. Esta fisura debido
a la presión de vapor se produce. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos fibras en todos lados y estas fibras están trabajando eficientemente a esa temperatura. Por lo tanto, son capaces de retener ese trozo de hormigón que se iba a desconchar, son capaces de mantenerlo en su lugar, debido a que la fibra sigue siendo efectiva a esa temperatura. Y de este modo evita el desconchamiento con un concepto completamente diferente. ¿Sí? Evita perder capacidad física. Exactamente. Aplicaciones, paneles de cerramiento, incidiré bastante sobre paneles de cerramiento. Estas fibras se lanzaron en el 2010, con lo cual hace relativamente poco. No tenemos miles de aplicaciones en fabricación. Pero una de las aplicaciones principales han sido los paneles de cerramiento. Las dobles para túneles, ¿sí? Otra de la aplicación. Los segmentos para las torres de los aerogeneradores, ¿sí? Es básicamente el mismo sistema que para los túneles de estos congeladores. Son segmentos de dovelas que unidos en oro. Postes, tableros y de puentes, infraestructuras, todas estas aplicaciones. Yo tengo 3 o 4 diapos sobre paneles de cerramiento, pero yo creo que iré rápido con los diapos y usando aquí muchos prefabricadores. Este vídeo está especialmente enfocado a prefabricación. ¿Sí? Con lo cual, son 4 minutos, entiendo que es un poquito mucho para un vídeo, pero son los 4 minutos que me ahorraré en las diapos que siguen en cuanto a paneles de cerramiento. ¿Sí? Está en inglés, pero los señores son nórdicos y hablan muy despacio, muy lentamente, con lo cual yo creo que aunque no sigan el inglés lo podrán hacer en cualquier caso. A ver si podemos agrandar. No hace falta. Engineer was putting off grass. What if it's so that it was behave differently? Sure. It's changing the way that the buildings are constructed in the future. Using fiber will be commonly also using No era mi intención. polyol. Going past the concrete is a panel that has an inner layer, then a layer of insulation, and an outer layer. When using fibers, the labor hours don't have to use. So, when we are using steel, there is an issue with corrosion. Yeah. The other thing is that using our steel in a different way. When we are using fibers, we are using less weight, and the panels have less weight. And for sure, we then have less transportation. This will lower the weight. Will also lower the carbon dioxide. Also lighter, they are easy to handle. My job is to take care of the power. Check the control plumbing, plan how to pour it. But when it comes to panels, for me, then definitely on side. We'll do the math and the engineering. We are sure that the strength of the concrete is at 2 to 10. When we are reducing the thickness, we will get more in-space area. Effects of more slender structures are less material, good costs of the environment, or a smaller footprint of the building. In a building like 10 floors, you have maybe 300, 400 square meters more. Concrete panels may be seen as gray and dull, but actually use panels with outer that are big breaks. That's arguably
Impressive. They can get three-dimensional effects, curves, professional designs, in terms of the surface finish, surface texture. We'll get some design freedom. As a structural engineer working in design, this is another tool in my toolbox, enabling me to get a better surface to achieve low shrinkage surfaces and for rigidity. Using fiber, the corrosion is not an issue. There is no reaction. Usually fiber and concrete together used in different projects like housing, hotels, industrial floors, and some part of the bridge. You can use it everywhere, really. We're seeing, for example, with sandwich panels, that there is a need to have buildings that are passive, energy efficient, and the product enables the concrete to be thinner and the insulation barrier to be thicker, and that's good for the environment. So we have been in the business of reducing CO2 since before anyone knew about CO2. It goes without saying for us, because what we do in this business is saving material. Situation where the person says that the building approximately 2030. Actually, we are in a position to do that. ¿Se entendió? Yo creo que digamos, lo que me gusta de este montaje en el sentido de no que estén diciendo mentiras, sino que hablan los diferentes actores, ¿no? Y principalmente en este elemento de prefabricación. Muchas de estas obras de paneles de cerramiento es lo que explicaban, son en las que se basaban la gente que hablaba en el vídeo. Y básicamente lo que hace en los paneles sándwich que tienen las dos paredes, la pared interior y la exterior, ¿sí? La exterior básicamente tiene un cierto espesor porque tiene mallazo, el espesor de recubrimiento. Ese se puede reemplazar completamente y hacerlo fibras. Y bajamos el espesor de esa pared exterior a la mitad. Interesa explicar cómo hacemos eso. Básicamente no es que nos inventamos, más allá de toda la experiencia que hay hoy en día, porque ya esta fue la primera aplicación con la que se lanzaron las fibras. Lo que hicimos para apoyar al sector, para que no tenían un ingeniero estructural, un calculista en casa, es trabajar, tenemos una oficina técnica que trabaja con nosotros y que calcula los paneles para pasarlos al fabricante. Típicos contenidos para esto. Yo creo que pasaré 2 o 3 diapos rápidamente para que veáis. Fundamentalmente, ¿cuándo se reduce la espesor? Y contenedores de fibra. Depende mucho de cómo decimos. Exactamente. El método de fabricación gracias, Micael, es muy importante. ¿Sí? Y muchas veces se necesitan más fibras solo por el método de fabricación y cómo se manipula el panel. Cuando la mesa se puede mover, es un poco más fácil. Os apunto aquí una cosa que me parece muy interesante, que tenéis departamento técnico para ayudar a calcular. Aquí sabéis que la fachada es el sistema constructivo dentro del edificio más exigido desde el punto de vista reglamentario, porque tiene que cumplir eficiencia energética, acústica, impermeabilidad, fuego y mecánicamente
ser resistente y estable en el tiempo, aparte de durabilidad, o sea, lo tiene que cumplir prácticamente todo. En España, recientemente se ha publicado una serie de modificaciones del Código Técnico de Edificación, una en particular, que es la más importante, es la de ahorro de energía, que va alineada con la Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificios, que obliga a todos los Estados miembros, a toda la Unión Europea, a que los edificios sean de consumo de energía casi nulo. Desconozco, en Francia, supongo que haya sido antes que en España, porque aquí somos más dados a esperar casi al final, pero creo que esto es importante también para poner en valor la multiprestacionalidad que tienen los elementos prefabricados de hormigón para dar cumplimiento completo a todo ello. Hay algún material que se presenta como el adalid en un sentido, pero luego es débil en otros. El hormigón al final cumple satisfactoriamente globalmente, ¿no? Sí, totalmente, muy buen comentario. Básicamente a nivel de nuestro soporte es a nivel de cálculo estructural, ¿sí? del panel de cerramiento. Por lo demás, lo que es resistencia al fuego, resistencia a algún ambiente especial, que yo creo que el hormigón no cambia mucho, ¿sí? El hormigón reforzado con fibras al hormigón convencional. Aporta las ventajas en cuanto a reducción de espesores, que conlleva, por ejemplo, menor ahorro de material, que puede transportar más paneles en el mismo camión, fase de manipulación, bla, 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 todo lo que han contado. Pero por lo demás, lo que tenemos que cumplir también es con las prestaciones mecánicas y con todas estas otras requisitos que conlleva la normativa. En eso no hay, digamos, no hemos tenido ningún tipo de, por ahora, ningún tipo. Los nórdicos, en ese sentido, son muy exigentes también. Me doy la cabeza. Vamos a ir haciendo porque no sé más o menos ¿Qué hora es ahora? Son las 11:20. Vamos rápido. Intentaremos haber acabado a las 12 un poco antes también. Si preguntáis ahora, luego puedo, claro, me puedo extender más. Si no, Alejandro me va a cortar en 15 minutos, me corta para el turno de preguntas y respuestas. En cambio, si hacemos más interactivo, puedo extenderme más. De 80 a 40. Inicialmente, todos estos casos son de reducción de espesores en la pared exterior del panel de cerramiento, ¿sí? Hay casos, es la pared no estructural, si queremos más. Es más, yo creo que es un buen primer paso, ¿sí? Se puede, pero podemos pasar a la parte de la pared interior también, sin problemas. Lo que sí, muchas veces, y debido al método de fabricación en planta y también debido a lo que es el funcionamiento del panel, lo que se colocan son refuerzos en puntos claves críticos de concentración de tensiones, fundamentalmente en lo que es esquinas de ventanas, de puertas y ventanas, ¿sí? Ese es un típico lugar de concentración de tensiones y de fisuración por retracción. Eso lo podríamos tomar con la fibra sin ningún problema, pero nos haría llevar el contenido de fibra a dosis mucho más elevadas. Por tanto, lo que hacemos es colocar barras de polímero reforzado con fibra de vidrio en esos lugares puntuales, ¿sí? De esa forma podemos trabajar con un hormigón con mucho menos fibra. Son dos barras puestas donde reducimos el espesor del panel, no podemos utilizar azote. Básicamente estamos hablando de barras cortas en las esquinas de puertas y ventanas. Muchísimo, pulidos, siempre, muy delgados, y la solución más económica, digamos, en cuanto al uso de barras en tubos. Los tubos han sido una de las primeras aplicaciones que estudiamos. Básicamente para sustituir una solución resistente a la corrosión. Hemos estudiado mucho esta aplicación en diámetros de hasta 50 centímetros aproximadamente, a nivel de fabricación, a nivel de manipulación, transporte y colocación. Hemos hecho estudios a distancia, colocando en obra. Realmente la solución funciona muy bien, y lo interesante es que depende del contenido de fibras. Por tanto, cuando aquellos que conocéis la normativa de
europea hay una clasificación de la resistencia. Por tanto, podemos alcanzar los diferentes niveles resistentes simplemente aumentando el contenido. Realmente y tenemos realmente un tubo yo creo que un premio. ¿No? Para quienes estén interesados, tenemos muchísima información sobre esta aplicación. ¿Podemos mejorar las veces también? Sí, puedes mejorar las veces. Es ya una solución de todas tus cuentas y verás, si mejoras las veces, seguro puedes, perderás a lo mejor una clase resistente. Puedes mejorar porque no es un factor de recubrimiento. ¿Sí? Si la reduces, estará en una clase resistente, cuando vas más masa, estará en otra. O puedes mejorar la resistente y estar continuando. Es un juego bastante fácil de hacer para quien tenga una. Lo que se consigue es una productividad altísima. Eso solamente en profundidad en la paralelidad. Sé que la pantalla se fabrica muy fácilmente en una plan para quien fabrique tubo y de manera muy rápida y tal. Y esas son los parceros. Yo creo que vale la pena estudiar la solución. Muchas veces nos encontramos en plantas que están muy automatizadas con la armadura convencional, automatizadas y nos van muy rápido, ¿sí? Donde una solución con fibras representa más un extra de capacidad que puedan necesitar en un momento fijo, ¿sí? Y no tanto una solución, porque ya tienen todo. Para otros fabricantes que tengan menor capacidad de producción, ¿sí? Pueden tener una línea paralela de otro tipo complicado, por eso dimensiones grandes. No tenemos éxito, sí, no. 600. 600 es lo máximo que hemos hecho. Básicamente porque es el rango de más uso tal. Pero, o sea, estas dimensiones funcionan. En diámetro grande, la idea es una malla. Luego, una malla. Normalmente hay dos. Sí. Puedes hacer una combinación de capa y estuvimos trabajando sobre este proyecto durante un año o dos. Realmente se abren un montón de posibilidades. Muchas veces, casi todas dependen específicamente del fabricante, de lo que es el fabricante y de su entorno, de los entornos que necesite, ¿sí? Y de sus posibilidades. En cuanto a modificación, También la idea es de reducir el grosor, pero no fue posible hacer las pruebas porque necesitas cambiar los moldes. Desagües urbanos, solo estos son pantalones pontones en Noruega. Estos estaban hechos con acero, lo que conseguimos para reducir espesores. Una solución totalmente no metálica. La reducción de espesores, lo interesante es que como reducimos el espesor en esta aplicación significativamente, además de mejorar toda la mejora la carrera en cuanto a y hablamos, el pontón flota más, aumentamos el franco botón, porque hay un exceso de hormigón, con lo cual reducimos el espesor, pero también podemos reducir la altura del pontón. Esta es una aplicación, no es de fabricación. Hay algunas aplicaciones más en el tema de las barras que no son hechas de fabricación. Pero yo creo que totalmente aplicables, ¿sí? Puede daros idea para su a las armaduras son tan maduras. Esto es un paso superior en Holanda, y estamos haciendo varios de estos ahora, donde en Holanda, por lo menos cuando los ingenieros ya lo que hacen es, para hacer pasos superiores, lo que hacen es ponen tablestacas y básicamente cuando acaban, crean una piscina. Lo que hacen es hormigonar bajo agua, hacen un hormigonado bajo agua y bombean, sacan el agua de la y queda una losa interior. Muchas veces esa losa está anclada al terreno, muchas veces está simplemente
enganchada a las de los lados. Lo que pasa es cuando ponen este metro y medio de hormigón prácticamente en esa losa inferior, tienen que mantener el agua por mucho tiempo para poder incluso refrigerar esa gran masa de hormigón. Lo que nos pidieron inicialmente era si podíamos resolver, ellos querían ir más rápido. Querían ir más rápido. Por tanto, querían sacar el agua, en lugar de sacar el agua a los 7 o 10 días, como lo hacían habitualmente, querían sacar el agua a los 3 días. ¿Sí? Para poder sacar el agua, pero querían estar seguros que las tensiones del hormigón pudieran subir las tensiones de tracción debido al gradiente térmico, debido al calor y hidratación de personas. Un par de veces las fibras podían controlar esa circulación debido al gradiente térmico. Bueno, empezamos a estudiar y avanzamos hasta llegar a una solución de solo fibras, pero no solamente la armadura, no solamente las fibras para controlar esa posible circulación térmica, sino a su vez como única armadura para el paso. Normalmente eso lleva armadura convencional. Hoy por hoy, esta empresa que es los pasos inferiores lo hace con. Por otro lado, lo que les permite es, normalmente, por encima de ese tocho de hormigón, hacen los estructurales. Y han eliminado también los estructurales. Aplicaciones en pavimentos. Pasamos rápidamente. Algunas más preguntas sobre fibras. Normalmente las fibras son un poquito más difíciles de entender que las soldaduras. Complicado, aún puedo caer con el más de las fibras. Podría ocurrir, porque eso es un problema, por ejemplo, que tiene el esmalte de las fibras, de las microfibras de cualquier fibra. Y que hace que estudiemos, para temas del fuego, como se comentaba antes, la posibilidad de usar fibras de vidrio. Por un lado, porque muchas veces las microfibras de polipropileno, el enzimaje de las fibras de polipropileno crea aire dentro del polipropileno. Por otro lado, porque muchas veces las fibras de polipropileno, las micros no funcionan. Queremos que el vidrio sea más robusto. Pero no tenemos ninguna enzimaje. No necesidad para todo el pago. Tipo de mezclado para preparar un hormigón, hay que calentarlo, preparado. Buena pregunta. Habría llegado a la parte de. Normalmente recomendamos las fibras y el vidrio a la densidad, están muy fáciles en la masa de la hormigón. Pero recomendamos ponerlas al final del estado de la mezcla base. En una planta de prefabricación, menos un minuto es más que suficiente. Estamos hablando de menos de un minuto para conseguir una distribución homogénea. En una cuba, del tamaño del proyecto, 12 minutos Lo que hacemos es que cuando es posible soplamos las fibras en el mezclado, porque no llega al mismo tiempo. Yo iba a preguntar a Luz sobre los sistemas neumáticos a modo de dispersión en mezcladores de alta energía, pues tengo comprobado que el scoop distribuye mejor la fibra y evita. Quería saber si este tipo de fibra no tenemos el scoop. ¿Sí? Las fibras de vidrio, de solo vidrio, yo diría que no hace falta. Las fibras de compuestas, yo creo que sería muy interesante y es una de las cosas que tenemos en mente a nivel de desarrollo y poder presentarlo así. Es que lo que habla muchas veces, para la dispersión no es la correcta. A modo de no necesita poco permiso. Pero trabajamos en este. Estamos trabajando para poder tener las niveles. Para quienes no sepan qué es un PUC, habéis visto la típica presentación de PUC son las macrofibras sintéticas. Estas macrofibras vienen, es prácticamente como un sushi, ¿sí? Algo así. ¿Sí? Eso es un PUC.
Pero poder dosificar Hooke permite dosificar mejor, más rápido, ¿sí? Y sí, optimizar el peso también. Exacto. Tiene que disolverse se tiene que disolver la capa superficial, eso es normalmente es en humedad. Pero a modo de dispersión Sí, no menor, es mucho mejor. Más rápido, porque la otra, la dosifica, juega en un sitio, perdido, o nada más. Sí, sí, sí. Bien. Armadura de fibra de vidrio. Ahora barras son fibras, ¿sí? Dejamos de lado las fibras cortas, que son de polímero reforzado con fibra de vidrio, pasamos a las barras de fibra de vidrio. Antes hablábamos de una pregunta sísmico y no recuerdo, de utilidad, bueno. En general, ¿en qué se diferencia una barra de acero a una barra de polímero reforzado con fibra de vidrio? Bueno, primero que no se corroe y mucho más. Pero además tiene un comportamiento mecánico muy diferente. ¿Sí? Si recordáis, este es un problema de tracción. ¿Sí? Entonces, una barra de acero llega a una tensión, que es una tensión de influencia, ¿sí? Y luego tiene un gran alargamiento en rotura. Eso le da como ductilidad. ¿Sí? Es un alargamiento a carga constante. Eso le llamamos ductilidad. En cambio, las barras de GFRP no tienen ese comportamiento. Tienen un comportamiento elástico lineal hasta rotura. ¿Sí? Con lo cual llegamos a rotura y rotura, ¡pum! Es frágil. Es una rotura frágil. Tiene una resistencia. Otra diferencia es, como veis en este gráfico, la resistencia es superior a la del acero. Normalmente puede ser el doble, en diámetros normales, la barra de GFRP tiene una resistencia prácticamente del doble de la resistencia del acero. ¿Sí? Pero no la podemos utilizar toda. No la podemos utilizar toda porque nos tenemos que mantener más alejados de este punto. ¿Sí? Porque queremos evitar una rotura. Tenemos muchísima seguridad, ¿sí? Pero además las instrucciones son totalmente conservadoras, pero no permiten llegar a desarrollar toda esa carga, que tienen, esa capacidad que tienen las barras. Por un lado tienen alta resistencia, yo digo, alta resistencia para diámetros habituales. Bueno, en el caso de la barra de GFRP, la resistencia depende del diámetro. No es como en el acero, que la resistencia del acero es un B500, un B400, un B500 y es esa. ¿Sí? En el caso de las barras, la resistencia depende del diámetro. ¿Por qué? Porque las barras están hechas de, como os comentaba, de muchísimos, miles de filamentos embebidos en una resina, en este caso vinilester. ¿Qué sucede? En el hormigón, la barra, nosotros aplicamos las tensiones en la superficie de la barra. Estas tensiones se transmiten de fibra de vidrio en fibra de vidrio hacia el interior de la barra a través de la resina. ¿Sí? A medida que el diámetro de la barra aumenta, esa transferencia de tensiones pierde eficiencia. Por tanto, las barras de gran diámetro tienen menos resistencia que las barras de pequeño diámetro. ¿Vale? Igual tienen muy alta resistencia, pero ya con gran diámetro, una barra de 38 milímetros puede estar a nivel de acero. Pero es muy importante saber que depende del diámetro, la resistencia depende del diámetro. No la carga, por supuesto, una barra de gran diámetro tendrá más carga, puesto de rotura, pero su resistencia será menor. Por eso es que yo puse este límite, este rango de resistencia, no un número específico. Depende, esto depende de la resistencia de la tendencia. Y es por eso que, si os acordáis, en las fibras compuestas, la resistencia era superior a la misma de la caja. De ese diámetro tan pequeño podemos alcanzar fácilmente una alta resistencia. Trabaja de manera eficiente el vidrio. El módulo elástico, otra cosa que podéis ver es que el módulo elástico es significativamente inferior al del acero. Y eso es muy importante en el cálculo. Puede ser positivo o negativo. Normalmente la parte negativa de tener un menor módulo es que tenemos que compensar con un poco más de sección. Para no tener
para controlar la adecuada rigidez del elemento estructural. Más o menos, depende muchísimo de la aplicación. Más o menos a nivel de sección de barras de cuantía, podemos hablar de entre un 20 y un 40% más de sección para poder compensar el menor módulo de la barra de RSI. La densidad es muy baja, alrededor de 2, y como comentaba antes, un material isotrópico, no tiene las mismas propiedades en gran resistencia a tracción, menor resistencia. Y aquí tenéis, tenemos solamente para que hay dos tipos de barras, unas barras que son nuestras barras tradicionales, y el último desarrollo que se llama Fiberglass Rebar. Esto no, para quienes saben inglés, no es un error de Glass va con 2 S, pero es la marca. Le han puesto la marca de Owens Corning para este. Hablamos de las propiedades. Otras cosas que tienen que tener las barras es resistencia del medio alcalino, igual como comentábamos antes, ¿sí? Hay un ensayo específico donde las barras se ponen a un método de envejecimiento acelerado y tienen que mantener al menos el 80%. Después del ensayo. La durabilidad ya ha dejado de ser realmente un tema de discusión. Inicialmente lo era. Ha dejado de ser un tema de discusión, primero porque ya hay obras viejas en inglés, y segundo porque todos los estudios de durabilidad muestran que los ensayos acelerados que tenemos para evaluar la durabilidad de las barras son demasiado agresivos. Este es un estudio que financiamos nosotros en 2 años, donde se sacaron con todos estos, en realidad, organizados por el RCI, con todos estos socios, donde sacamos testigos de todos estos puentes. Seguimos, en este momento de 11 puentes, sino 17 puentes, que han usado barras de GPRT desde los años del principio de los 90, aproximadamente, para evaluar el estado de las barras de armadura. No son nuestras barras, son barras diferentes. Lo que se ve es las intactas. El ensayo acelerado hubiera dado que para este tiempo las barras ya deberían liquidarse. Las barras están intactas. Aplicaciones. Esta no es una aplicación de prefabricado, pero es una de las aplicaciones más bonitas para mí de las barras. Esa es la Catedral de la Laguna en las Secretarias. Esta aplicación propuesta por CESMA, aquí en Madrid, ganó el premio como Culturas Extraordinarias de la FLIP en el 2018. Es el reemplazo de todas las cúpulas de la Catedral de la Laguna, ¿sí? Que estaban hormigón armado tradicional, por hormigón armado con barra de fibra de vidrio. Esta es realmente una aplicación muy bonita. Muchísimas aplicaciones en lo que es frente marino, son obvios, ¿no? Pero también en aplicaciones subterráneas, ya sean en aplicaciones marinas, ya sean en puertos, en puentes, en zonas del mar, o también aplicaciones donde es importante la transparencia también. Aplicaciones también. Vale, esto lo pasaré, pero estamos hablando de una innovación, ¿sí? Pero llevamos hablando de innovación desde el año 51. Es un trabajo de Owens Corning de 1951 proponiendo fibra de vidrio para así vamos con la innovación. En cualquier caso, es verdad que hay muchas también aplicaciones en Estados Unidos. Tradicionalmente, en Europa hemos estado por varios pasos adelante de lo que es Estados Unidos en lo que es estructuras de hormigón en general. Lo que eran unas estructuras de hormigón, ellos se han dedicado mucho, pero me sorprendió porque en este tema específico
cuanto a lo que es el hormigón armado con barras no metálicas, realmente son 10 años adelante. Hoy por hoy tienen toda una serie de normas para el material, para el cálculo y para la construcción. Barras. En Europa tenemos un intento de guía el cálculo del código modelo. Con suerte, el próximo código lo incorporará. Hay cientos de fuentes que incluyen algunas de Estados Unidos, Canadá, de material definido. Quiere decir que ya deja de ser un demostrador. Algunas aplicaciones de prefabricación de elementos con barras de armadura compuesta. Entonces, es un tablero, losa superior de tableros de puentes con las barreras integradas. ¿Sí? Totalmente solo. Lo que dice aquí verde es el acero recubierto con epoxi. En Estados Unidos. Lo blanco son las barras de Perdona que te interrumpa. Me parece muy interesante esto que has dicho de las barreras, bueno, los peretiles que van integradas con la prelosa. ¿Habéis hecho algún estudio de impacto de vehículos? Esto es anterior a pero yo entiendo que sin el estudio de impacto. Claro, lo digo un poco porque haciendo memoria, aquí en España, bueno, en particular en Andes, hace ya unos cuantos años, en 2008, que entró en vigor la norma europea para que se puedan colocar las tradicionales barreras que hay en los márgenes de las carreteras y en los márgenes de los puentes, se someten a unos ensayos de impacto de vehículos que tiene que cumplir el impacto de un vehículo pesado, en el caso de los puentes, son camiones de 38 toneladas, y al mismo tiempo vehículos muy ligeros, un turismo normal. O sea, el hormigón contiene muy bien, pero tiene que ser al mismo tiempo un sistema lo suficientemente dúctil para que no se desplace mucho, y especialmente en el puente. O sea, hay que combinar dos requisitos que son opuestos. Y es difícil. Y al final la clave está en los mecanismos de unión que hay entre las barreras. Pero una de las cosas que se llegó a valorar entonces era sustituir la armadura tradicional por fibras, a ver si fuera un poco más absorbible en el impacto y no fuera toda la energía al vehículo, a los ocupantes del vehículo. Correcto. Y es interesante porque y alguien que lo comenta, porque es muy difícil. Sabemos cómo funcionan las barreras, pero es muy difícil innovar en esta aplicación particular, debido exactamente a eso. Para poder cualificarlo hay que hacer ensayos de impacto con vehículos reales. ¿Sí? Por tanto, no cualquiera puede hacer es muy costoso. El caso típico, sin irnos a los perfiles, es el caso de las barreras normales, las barreras New Jersey normales. Estas barreras de hormigón, y además hay muchas que no son continuas, son individuales que están conectadas por un cable superior. Básicamente, la barrera hecha, ¿sí? Y pasar a fibras, que sería algo totalmente obvio, es muy difícil hacerlo porque hay que pasar a los ensayos. Pero la propia barrera no estará funcionando a flexión. Esa barrera se desplazará. Lo que estará trabajando es el cable, no la barrera. Aún con unos principios de funcionamiento tan claros y donde dice, vale, así que cualquier cosa funcionaría, no se puede porque hay que pasar a los ensayos. Pero eso, yo creo que eso ha retrasado muchísimo mejorar estos elementos. En zonas donde se usan sales de hielo y de hielo, están en condiciones pésimas. No sé, la deben cambiar cada 4 o 5 años. Como estamos ya, nos quedan como 15 minutos, te animaría a ir avanzando y también que vosotros así reflexionaréis en alto sobre en qué medida creéis que esto tiene potencial de aplicación, a pesar de que desde el año 51 se está hablando de ello. La información lo pondría un poco... No, pero es siempre mejor es la nueva tecnología más antigua. Fenomenal. Sí, yo también. Otros más, losas del tablero superior, en este caso prefabricadas en obra. Aquí hay una combinación. Lo que veis aquí es una combinación de epoxi y fibra de vidrio.
Curiosamente, y esto es muy interesante, como comentaba antes, en Estados Unidos está muy extendido el uso del acero recubierto con epoxi. Sin embargo, ya hay 3 estados que han prohibido el uso de acero recubierto con epoxi. Porque lo que pretende ser una solución para mejorar la resistencia a la corrosión de la barra se transforma en un peligro porque durante la construcción este epoxi se desbordilla, se salta. Quedan puntos, ¿sí?, donde se produce lo que se llama peak corrosion, que es una corrosión puntual concentrada, que es mucho peor que una corrosión generalizada. Y hay estados, y estados como Florida, que es uno de los una gran zona costera, ha prohibido el uso de epoxi, ¿sí? Es uno de los estados que más, Estados Unidos están las recomendaciones nacionales y otra de los estados, ¿sí? Los estados tienen recomendaciones, muy buenas recomendaciones para el uso de y hoy por hoy permite o polímeros reforzados con fibra o acero inoxidable. Y la definición es clara en ese caso. Es producción económica al final, ¿no? Pero no pasa tanto en esta aplicación como en cualquiera, se puede usar en combinación. Paneles prefabricados es una casa de eficiencia energética en Estados Unidos. Son paneles sándwich. Estos paneles funcionan como sándwich. Realmente son dos capas de hormigón funcionando como un compuesto, no una capa estructural y una capa no estructural. Para quien esté interesado puede ir a ver la página de Thinwall, que es una licencia, digamos, es una licencia que trabajamos en Estados Unidos para muros de cerramientos puntuales. Daría lugar para otra charla. Otra aplicación fundamental, muchísimas aplicaciones en lo que son losas de tranvía, porque no de transparencia magnética o pasas. En Europa es una de las aplicaciones más extendidas. Elementos arquitectónicos, muy fácil, digamos, lanzar los Esta es tal vez la aplicación más estándar de las barras de fibra de vidrio. Se llaman top tiles, y es la primera aplicación, digamos, de uso realmente estructural. Y esto es el armado de muros pantalla que luego van a ser perforados por las tuneladoras. Entonces, básicamente, por ejemplo, cuando se hace un pozo de estación, viene la tuneladora, la línea de metro, por ejemplo, y trae el muro de estación que en su muro de la estación, la tuneladora penetra y pasa de largo, y luego pasa la tuneladora. Pues el lugar donde la tuneladora perfora el muro pantalla se hace con vara de PRP. El resto del muro se puede armar con acero, o no, pero el lugar donde la tuneladora penetra se arma. Y esta es una típica jaula luego del muro, que luego se baja en el terreno, donde está, lo que veis aquí es armadura de acero convencional, una zona de fibra de vidrio, y luego puede venir otra zona de acero convencional. La zona donde pasará la tuneladora es esta. Básicamente es intuitivo, lo que se consigue es un muro más suave para que no dañar el fondo de la tuneladora. Muros de protección en frente marina, muchos. Estos son una de las en Hawái. Este es un dique seco, también en Hawái, del dique de la marina. No solamente está en el ambiente marino, sino claramente sometido a ciclos de mojado y secado. ¿Sí? Es un típico dique seco, digamos, se llena de agua, entra el barco, se quita el agua. Lo interesante fue reparado a principios de los 90 con una reparación convencional con acero, y así estaba a finales de los 90, con lo cual esfuerzo muchos estructuralmente marinos. Pasadores, como comentado antes, son pasadores en el fermento en el puerto de Rotterdam, pasadores, digamos, con transferencia de corriente. Tanto en juntas de construcción como en juntas de construcción.
Rápidamente, normas. Como os comentaba, en Estados Unidos hay un rango completo de normas, tanto para fibras como para barras de polímero reforzado con fibra de vidrio. Normas y instrucciones de cálculo. Hay estados, luego, esto para estructuras genéricas, y luego para estructuras de transporte, están las recomendaciones ASHTO, que es a nivel nacional o federal, y luego cada estado tiene sus recomendaciones para otra vez para nivel armado. A nivel internacional, hay normas ISO para las barras de armadura, y el Código Modelo 2010 de la FIB tiene un capítulo de hormigón armado con armaduras no metálicas. Sin embargo, no es muy práctico. No es realmente muy práctico. Hay que realmente estudiárselo para poder calcular con el código modelo. Es la contra que tenemos hoy en día a la hora de hacer estas estructuras. Se usan, ¿sí? De una empresa que con idea propia que decida usarla. Es difícil debido a la ausencia de, por ejemplo, la leche no está contenida y tampoco en el Eurocódigo. La parte buena es que en el próximo Eurocódigo sí estará incluida las normas para calcular cómo. Y hay países en los que sí hay, Italia, Canadá, Rusia, Japón y Reino Unido tienen recomendaciones nacionales. Una cuestión, estos códigos recogen, por ejemplo, como en el ejemplo que has puesto del muro pantalla, en el que habían solapes de una armadura tradicional de acero con estas barras de polímero. Los códigos contienen pues ese tipo de cosas como solapar y como hacer uniones entre diferentes tipos. Como cualquier estructura de los códigos de las. Aquí será más difícil, aquí lo puedes deducir de aquí, pero es más difícil aplicarlo. En las normas de la instrucción americana es muy fácil, muy simple. Es muy conservador, debo decir que es muy conservador, pero estilo americano, puesto de manera muy sencilla. Sí, bueno, pero están parados. Hablando del tema de los pasadores que has comentado hace un momento, ¿qué tal funcionan las barras de polímero que tienen isotropía? No sé si funcionan bien a cortante o si. Bueno, la parte buena tiene una menor resistencia cortante. La parte buena es que la resistencia cortante transversal, que llamamos, es un ensayo de control de calidad de las barras. Cuando está extremadamente conocemos que cada lote de barras su resistencia cortante. Y la norma STM especifica una resistencia cortante mínima para la barra. Por lo tanto, tiene una menor resistencia cortante, lo que, para que te hagas una idea, en las losas de pavimento, lo que hacemos es, para compensar la menor resistencia cortante, aumentamos un diámetro la barra. Puedes hacer eso, puedes sacarlo. Pero lo más típico es dejar todo como está y simplemente se puede especificar a una barra de 30 o a una de 30. Algunos números rápidamente, ¿sí? Esto es el caso de estudio que tengo preparado con el post. Pero no es tan interesante, yo creo, lo que quiero mostrar no es tan interesante a nivel de coste de material, ¿sí? Sino el impacto sobre el coste de mano de obra. Bueno, una obra en situ. Yo creo que en prefabricación también será fácil ver ese impacto, ¿no? Este es el coste, es una losa superior de un puente, ¿sí? y dos casos. Para el caso del acero y el caso de la fibra de vidrio. Lo que vemos es que a nivel de hormigón no cambia nada, ¿sí? A nivel de material, la barra puede ser más cara, la mano de obra tiene un impacto muy grande, ¿sí? Lo que nos lleva a estar prácticamente equiparados, un poquito menor que como ser competitivos con lo que se hace la revestida. El peso de una barra, ¿sí?
Compartir, esto es una barra de unos 20 aproximadamente, 15 milímetros, digamos. El peso de la barra por metro lineal por este. Imagínate, están imperiales en unidades imperiales, pero podéis ver la relación entre ellos, ¿sí? La diferencia entre. La armadura total, ¿sí? Usaríamos 20 toneladas para ese caso particular de un puente en Ohio. Usaríamos 20 toneladas de acero cuando usamos 96 toneladas de armadura de acero. Esto tiene un altísimo impacto en la sostenibilidad y en la huella de carbono de ese hormigón, de ese tipo de hormigón. ¿Sí? Porque y eso es importante, los composites tienen una mayor huella de carbono que la fabricación de acero. Pero usamos muchísimo. Con lo cual, al final, la huella de carbono de esa aplicación es muchísimo menor en el caso de hormigón convencional. Lo que es interesante es el coste de instalación de esa ferralla en ese tablero de puente. El coste con la armadura y el coste con fibra de vidrio. Y esos números no son nuestros, son de nuestro contratista. Yo creo que no tengo un vídeo del contratista, en realidad no sé cómo se llaman, el ferrallista sería, eso está como subcontratado, ¿sí? De una obra y gente que se dedica a la ferralla. ¿Sí? El propio ferrallista, ¿sí? Calculó ese número. Estamos hablando de un ahorro básicamente porque pueden ir mucho más rápido, la gente puede llevar las barras en la mano, colocarlas, agarrar una jaula entera entre dos personas, llevarlas, no necesitan equipamiento, van muchísimo más rápido, muchísimo más fácil de trabajar y no tienen en cuenta todavía la incidencia que esto puede tener sobre el coste del seguro de los trabajadores que están trabajando con el material mucho más trabajador. Estás apuntando una cosa que me parece muy interesante y aprovechar la ocasión para plasmarla, porque esto es algo que cada vez va a ir siendo más habitual, el que te tengas que situar en los impactos que tienes desde el punto de vista de la sostenibilidad, que no solamente hay que referirse a aspectos medioambientales, que son muy importantes, pero también derivados de los sociales. O sea, si estás trabajando con menor mano de obra o eres menos dependiente de la mano de obra y estás además menos tiempo trabajando, pues tiene unas consecuencias desde el punto de vista social que hay que tener en cuenta, que a veces no son cuantificables, como el impacto que tiene, molestias, etcétera. Y esto también aprovecho para extenderlo a un poco desmitificar ciertos materiales y especialmente, y no puedo casi obviarlo, la madera, que hace análisis muy puntuales, muy parciales, con lo cual no lo aborda todo. Y los comparativos siempre hay que hacerlos por completo. Y si además los tienes a toda la vida útil de la carretera, del edificio, etcétera, pues las cuentas seguramente salgan de forma distinta. Por eso, con consejos de interés, que no nos quedemos con el mensaje general de que comparativamente, lo has puesto con, dices, el composite tiene mayor impacto ambiental, que lo tiene, pero si estás utilizando mucho menos, al final la cuenta ya sale de manera distinta. Estamos en el 50%. En cuanto al hormigón armado, sin tocar el hormigón. Mi bagaje es de tecnología del hormigón. Con lo cual yo veo las posibilidades de trabajar con el hormigón para bajar costes en una estructura reforzada con armadura de material. Y ahora me toca todavía con ese sentido. Una pregunta por otra. Y ya que se habla de la puesta en obra ¿qué nos conlleva esto en temas, por ejemplo, aquí se utilizan mandiles para el doblado y ahora cuando he cogido la muestra que me han pasado, digo, voy a ver si esto dobla o no, y he hecho crack. Entonces, quiero saber un poco cómo son ese tipo de sistemas, ¿no? Para si se quiere ferrallar en una planta de este tipo de armadura. Mira, no tengo muestras pero paso esta pequeña barra para que os la pasé. Es una barra de... No, por favor. Se trata también de uniones, por ejemplo, aquí se permite el anclaje mediante una barra transversal soldada, ¿no? Aquí se podría hacer algún tipo de anclaje de ese estilo, ¿tenéis algún elemento para unir barras
ya mejor la soldadura, no sé si se puede hacer o a altas temperaturas, como me has comentado. Muy bien, tengo aquí para un rato. Pero, ¿qué hora es, Alejandro? Pues estamos llegando casi al final. Pero no, yo ya estoy terminando y las preguntas ustedes se han ido haciendo, con lo cual... No obstante, siempre vamos, también empezamos un poquito más tarde. Luego nos interesa también que entre vosotros, al acabar, si queréis otro café o ahí fuera, vamos a cambiar tarjetas, que nos conozcamos, pues ya también la ocasión. Primero de todo, las barras no se pueden doblar en obra. Las barras de fibra no se pueden doblar en obra. ¿Por qué? Conecta con la otra pregunta que has hecho. Están hechas con una resina que se llama de termoendurecimiento, no termoplástico. Los materiales termoplásticos se pueden calentar, doblar, si quieres, y volver a usar. Las barras que están hechas con materiales termoendurecidos que no se pueden volver a calentar, con lo cual se proveen las barras dobladas. Fueron tornaduras. ¿Qué se hace? Porque esto puede llevar a ese debate, pero a veces surgen cosas, digamos, que doblar o corregir errores. Normalmente con lo que se soluciona es con enviamos más barras rectas y más ángulos de 90 grados. Aunque no las puedas doblar, sí las puedes cortar. ¿Sí? Con lo cual haces ganchos, barras y ganchos. Esa es la solución que tenemos para las barras. Contrarrestar el hecho de que las barras no se pueden doblar en obra. Cuando yo empecé con esto y aprendí esto, dije, doblamos la barra, no, entonces cada hora de construcción se dobla la barra. No puede ser que no. Realmente pensé que iba a ser un grave problema. Y no lo es. No lo es. Los contratistas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo lo prefiero así, porque de esta forma no tengo a la gente corrigiendo errores en obras sin que yo lo sepa. Prefiero que hagan un buen trabajo de planificación y que pidan. Y luego, bueno, si la verdad se pueden proveer anchos y barras. Esto en cuanto a doblado de barras. Se pueden cortar, no se pueden doblar. Y no se pueden, básicamente por los jugadores. Realmente tener en cuenta las ganancias, el ahorros en mano de obra. Rápidamente, esto es un proyecto instalado sobre hormigón. Posibilidades para poder trabajar sobre el hormigón. Es un proyecto que se terminó hace unos pocos meses en la Universidad de Miami, donde se estudió el uso de agua de mar y arena de playa para la fabricación de hormigón. Hoy tenemos todos estos requisitos, todos los componentes del hormigón hasta el cemento tienen requisitos altísimos para mantener alejados los productos, pero todo para proteger el acero. Si pudiéramos trabajar con materiales vírgenes, sin tratar, podemos trabajar con cemento rellenado de clase inferior, un montón de cosas. En este caso particular, imaginar cuántos lugares donde se transporta arena o áreas ambientales, cientos de kilómetros para hacer hormigón en la zona costera. Podemos trabajar directamente con arena de playa. Este proyecto duró 2 o 3 años. Bien, con los resultados esperables. ¿Sí? ¿Por qué no usar arena de playa? No solo eso, se hizo un puente en Florida con este hormigón. Hormigón con agua de mar y arena de playa para su fabricación. Y Alejandro, insisto en la sostenibilidad. Para muchísimo. Si googleáis este proyecto sin concrete, ahí están todos los informes de estudios de ese hormigón. Digamos, que puede ser usado más. Con esto termino. Yo no sé si vamos punto a punto. Una alternativa de resolver el problema no retrasarlo, mayor día útil, menor coste de mantenimiento o casi. Sostenibilidad. En países, en Holanda, hoy,
en las licitaciones, en las sesiones públicas, la propuesta más sostenible, a la propuesta más sostenible le hacen un 30% de bonificación. Imaginaos la importancia que le dan a tener la propuesta más sostenible. 30% de El último punto. Exacto, exactamente. cementos. Pero bueno, no son tenemos una sociedad en la que podemos trabajar con otros cementos con mezclas que tengan cloruros o que tengan un pH menor. No es cuanto menor sea el pH mejor. Es que en temas de productividad o rapidez de fabricación hay normas que se puede hacer completamente, no hay normas generales, habrá normas sobre el verde dentro de poco, pero que no pueden calcular las normas canadienses. Las americanas son muy buenas, las canadienses también. La ventaja de las canadienses es que están en el sistema métrico, no en el sistema métrico, con lo cual es más fácil. No es ahí, esto es importante a nivel también de grandes proyectos. Esto no es un sistema de propiedad de Owens-Corning. Hay muchos suministradores de barras de fibra de vidrio. De fibra de vidrio es diferente. Pero barras, en muchos suministradores, no es algo que se llama ferrocual, nosotros decimos monocual. Es lo que se llama una supply chain tradicional. De la misma forma que se hace con el acero. Y lo que, como comentábamos antes, hay que tener una visión holística completa. Hacer un análisis normalmente, digamos, a través. Yo creo que con esto. Unos 5 minutos, si quieres, para hacer alguna última pregunta. Sí, una pregunta ya. Sí. ¿Existe o se está investigando en algún tipo de aplicación de procesado con eso? Sí, inicialmente, hoy por hoy, no se usan para repensado. Las barras FRP, esto es PRFV, polímero reforzado con fibra de vidrio. ¿Sí? Las que se presentan son las de polímero reforzado con fibra de carbono, PRFP. ¿Sí? Básicamente por el módulo de elasticidad. Por el módulo de elasticidad y la carga del pretensado. Lo que se hace hoy con vidrio es lo que se llama un pretensado moderado. Lo que puedes pretensar hasta el 40% más o menos. Con respecto a la... Es manual prestressing. Eso es lo que se está empujando ahora. Porque hay muchos elementos que con esto ya es suficiente. Pero no genéricamente para pretensado, no. Para genéricamente pretensado es que irán al carbón.